Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes compartiendo algunas reflexiones de un análisis en profundidad que desde Exceltur, que como algunos sabéis es una asociación que conforma a las principales empresas turísticas españolas, creada hace 13 años con el objetivo de intentar hacer reflexiones en pro de la mejora de la competitividad del sector turístico español. Mi agradecimiento al Consejo Empresarial de Turismo de México por darme la oportunidad de estar aquí y de hablar de un tema de extraordinaria actualidad. Realmente una tendencia que no para de crecer, porque esos turistas, esos millennials de los que nos hablaba Javier, están ávidos de buscar experiencias turísticas y además experiencias turísticas que las plataformas P2P, de las que voy a hablar, el ejemplo de lo que hemos analizado en España, les permite disfrutar de todo ello encima a precios muy atractivos. Bien, de cara a poder analizar esta tendencia y saber cuáles serán las implicaciones sobre el sector turístico español, en Exceltur pusimos en marcha un estudio en profundidad para conocer si realmente esto puede ser una amenaza o, sin embargo, puede ser una extraordinaria oportunidad y, por tanto, para saber qué es lo que teníamos que hacer para encajarlo en lo que es el modelo de sector turístico que queremos para el futuro por su mayor contribución económica y preservar los elementos de identidad territorial y de las sociedades locales. Lo que nos llevó a hacer el estudio es empezar a darnos cuenta, y en España hemos venido en los últimos años batiendo el número de llegadas de turistas, ese número del que hablábamos esta mañana, hasta niveles que este año vamos a volver a batir, próximos ya a los 70 millones de turistas, pero sin embargo en estos últimos años hemos visto que ese crecimiento de la llegada de turistas no se estaba traduciendo al mismo ritmo en crecimiento en ingresos. De hecho, el ingreso por cada llegada de turista extranjero que recibimos en España en estos últimos 4 años, según los datos de nuestro Banco Central, del Banco de España, se ha ido reduciendo. Y esto nos preocupaba. Cuando nos hemos ido a mirar qué nos dicen las estadísticas oficiales, buenas estadísticas de las que disponemos en España, pues lo que vemos es que en este periodo de los últimos 5 años, lo que ha venido creciendo en España y, por tanto, lo que ha venido explicando ese fuerte aumento de la llegada de turistas son los perfiles que menos aportan desde el punto de vista de su gasto en destino. Clientes que a través de líneas aéreas low cost o clientes que alquilan habitaciones con gastos, según nuestras estadísticas, muy inferiores, un 30% inferiores a otros perfiles de turistas. Bien, y esto nos llevó a estudiar el fenómeno de la intermediación a través de plataformas P2P de servicios turísticos, fundamentalmente concentrada en el alquiler de viviendas, aunque todos sabemos que eso se extiende y hemos visto algún ejemplo esta mañana sobre el sector del transporte, incluso sobre el sector de la restauración también. Ya nosotros nos centramos en ese porque, como os voy a enseñar, es el que más está creciendo. Y quisimos hacerlo contando con el mayor talento que tenemos en España, porque obviamente elaborado un estudio desde el punto de vista de una institución empresarial se nos podía ver de parte. Y para eso contratamos a Ernst & Young, como saben, una de las principales consultoras y auditoras de referencia mundial, y a Nielsen para que nos ayudara a hacer este trabajo. ¿Y qué es lo que hemos estado trabajando en los últimos 8 meses? En primer lugar, en conocer bien el fenómeno, de qué estamos hablando, qué dimensión tiene en España, que es lo que hemos estudiado, analizando más de 49.000 anuncios de todas las plataformas que operan en este sector, sabiendo dónde están, si realmente esto es colaborativo o no es colaborativo. Porque hemos asistido a muchas conferencias donde había, digamos, prejuicios por parte de los que difunden este fenómeno o incluso por parte de la industria tradicional, diciendo que esto era muy preocupante, ¿no? Y queríamos saber desde la ciencia, como decía Enrique de la Madrid esta mañana, cómo podemos analizar y tener información de lo que está sucediendo realmente en el mercado, ¿no? Para eso Nielsen nos hizo 2.000 encuestas a turistas que visitan España, de nuestros principales mercados, para conocer sus motivaciones. ¿Qué es lo que realmente les lleva al público, al turista, a elegir este tipo de oferta de alquiler y también para conocer su contribución económica? Es decir, es un turista que nos está dejando más en los destinos, que es un elemento que nos preocupa mucho desde Exceltur o no. Conocer también qué elemento de la regulación está favoreciendo o no el desarrollo de esta oferta. Conocer cuál es la opinión de las sociedades locales, porque en algunas zonas de España, muy focalizado en algunas ciudades,
como Barcelona, pues la sociedad local no empieza a ver todos los beneficios a este fenómeno y queríamos saberlo. Y por último, haciendo un benchmark internacional de cómo se está tratando en lugares del mundo. Bien, lo que voy a hacer en estos 10 minutos que me quedan es tratarles de resumir los elementos más importantes que en el caso de España hemos visto sobre este fenómeno. Lo primero que queríamos saber es si esto es un nuevo fenómeno, porque en España, y me consta que en México también, se vienen alquilando viviendas para uso turístico desde hace mucho tiempo. Los españoles, yo mismo, con mi familia, cuando era pequeño, disfrutaba de las vacaciones más alquilando una vivienda que un hotel. Formaba parte de nuestra cultura de disfrute de las vacaciones. Pero es verdad que lo hacíamos muy concentrado en las zonas del litoral, de la costa, y normalmente alquilando quincenas, meses, ¿no?, que es lo típico de la temporada de verano. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que la tecnología, la penetración de estas plataformas, lo que han hecho es permitir una hotelización del parque residencial. Y del parque residencial, sobre todo, trasladándolo a entornos urbanos, a las ciudades donde el alquiler de viviendas de uso turístico diario para disfrutar del entorno urbano no lo conocíamos. Y de hecho, en España, la penetración de las grandes plataformas de Airbnb, de HomeAway o de Nyumba coincide con un crecimiento exponencial en el uso del alquiler. De hecho, como veis, solo en el año 2015 sigue creciendo un 12% y ha crecido un 49% en estos 4 años. Lo segundo que queríamos analizar es de qué estamos hablando, es decir, ¿esto es un elemento marginal en la oferta turística española o, sin embargo, ya cobra una importancia destacada? Y lo que hemos visto es que esto es un fenómeno ya desbordante en algunos destinos españoles. Para que se hagan una idea, ya hay 2,7 millones de plazas de alquiler con objetivo turístico en España, pero es que tenemos 2,4 millones de plazas reguladas, es decir, de plazas hoteleras, de plazas de campings, de plazas de turismo rural o incluso también de apartamentos que están regulados. Y esto es un fenómeno que no para de crecer y que está cada vez más gestionado por las plataformas. De esos 2,7 millones de plazas, según un análisis exhaustivo que hemos hecho en Internet, 1 millón ya están en las plataformas. Esto era en diciembre de 2014, cuando lo miramos. En julio de 2015 ya es 1.300.000 la penetración de unas plataformas que cada vez más son unas pocas las que controlan este fenómeno, ¿no? Y con un efecto muy destacado en grandes destinos españoles de los cuales ustedes conocen. Sin duda el más paradigmático es Barcelona. En media, en las 12 principales ciudades turísticas españolas, ya casi la mitad de la oferta son en ciudades, no en las zonas de costa. En ciudades ya casi la mitad de la oferta está compuesta por viviendas que se alquilan para turistas en estas plataformas. De hecho, hay ciudades como Barcelona, como Málaga, como Palma de Mallorca, como San Sebastián, donde la presencia supera incluso la oferta reglada. El caso más importante es Barcelona, 137.000 plazas de apartamentos en plataformas frente a 78.000 plazas regladas, fundamentalmente hoteleras. Bien, lo que queríamos también analizar es, bueno, esto no tiene por qué ser malo en sí mismo, el hecho de que haya mucho de esta oferta. Lo que nos gustaría saber es qué contribución económica genera el perfil de los usuarios que la utilizan y si realmente son nuevos usuarios y, por tanto, estamos atrayendo otro perfil de clientes. Para ello hicimos una encuesta elaborada por Nielsen y nos encontramos con la siguiente fotografía. En términos de perfil, no hay diferencias significativas, hay un cierto rasgo más a población joven, pero no hay diferencias significativas ni por grupos de edad, ni por niveles de estudios, ni por niveles de renta, que son otros muchos gráficos que les podría enseñar. De hecho, respecto al mapa actitudinal, que esto es muy análisis del sociólogo, de la actitud de las personas frente a la vida, en azul oscuro de los que los que alquilan apartamentos, y en azul oscuro de los que utilizan normalmente la oferta reglada, no hay grandes diferencias, lo cual nos hace llevar que realmente un perfil nuevo, novedoso, que esté incorporando al destino, no se está produciendo. Queríamos saber qué es la motivación fundamental de utilizar esta oferta, también para conocer qué es lo que estamos haciendo mal desde el punto de vista del sector turístico más tradicional, del sector turístico hotelero, ¿no? Bien, el elemento fundamental de elección
del turista de este tipo de ofertas el precio. Hay una combinación que es muy difícil que el sector tradicional pueda ofrecer, que es un precio más barato y ofrecer un mayor espacio y además la capacidad de autoorganizarte las comidas, las cenas, los desayunos. Este es el elemento fundamental de atracción de este tipo de oferta. Es verdad que hay plataformas que dicen que las personas lo que queremos ahora es disfrutar de que hay un anfitrión, el dueño de la casa, que es el que nos acoge y que es el que nos muestra la ciudad. Bueno, pues nosotros cuando hemos preguntado a los clientes que recibimos en España, esto es solo un 6%. Fundamentalmente es precio, fundamentalmente disfrutar de un mayor espacio. Bien, y nos preguntamos también qué efectos puede tener en términos de contribución económica, porque también hemos escuchado que el cliente, que es verdad que le cuesta más barato, en España son 20 euros menos pagar por un alojamiento arreglado, hotelero fundamentalmente, respecto a un apartamento, 40 euros frente a 20 euros, pero que ese dinero que se ahorra se lo gasta en el destino. Bien, pues con 120.000 encuestas oficiales que hace nuestro Ministerio de Turismo, lo que hemos llegado a la conclusión es que eso no es cierto. Lo que se ahorra en el alojamiento no se lo acaba gastando en el destino, en compras, en ocio, etc. De hecho, hay una diferencia de casi 17 euros también. Pero no solo eso, sino que además en lo que se lo gasta, fundamentalmente son supermercados, el efecto de rama que se queda en el destino es mucho menor que el del cliente del alojamiento más tradicional, donde tiende más a gastar en restaurantes, en pequeñas tiendas de productores locales, ¿no? Con lo cual, al final, la contribución económica por cada plaza, por cada pernoctación de un turista que utiliza una u otra oferta, al menos en España, es un 84% de diferencia. No nos quedamos en la contribución económica, queríamos medir también qué sucedía en términos de empleo, porque obviamente, y lo podemos ver en este hotel, hay muchas personas implicadas en hacernos disfrutar de la estancia en el hotel en el que se celebra esta conferencia. Sin embargo, en un apartamento, lo que vimos en el análisis de esos 49.000 anuncios es que básicamente lo que se ofrece es la limpieza. Por tanto, el empleo asociado y la contribución social a esa ciudad, a ese destino donde se localiza, es muy inferior. Pero no solo porque haya menos gente trabajando en el apartamento, sino porque el gasto, al ser menor, la contribución económica de los puestos de trabajo asociados a ese gasto también es menor. De hecho, hay una diferencia de 1 a 5. Por cada 100 plazas de alojamiento reglados se generan 53 empleos y por cada 100 plazas de apartamentos 9,8. Y en Europa sabéis que tenemos un problema de déficit público y, por tanto, el debate en términos de la contribución al sistema de bienestar y, por tanto, a las arcas públicas es muy relevante. Y lo que queríamos saber es si realmente la contribución fiscal de este tipo de oferta suplía o compensaba estas diferencias en términos de contribución económica. Al final lo que vimos es que, por un lado, el apartamento no paga IVA, porque en la legislación española en general y en la europea está sujeto al IVA, pero está exento de IVA porque respondía al alquiler entre particulares de larga estancia. Y por otro lado, que se mueve en general en un ámbito de economía sumergida. No hay grandes incentivos para declarar las rentas de lo que se obtiene, con lo cual, al menos en España, si eso se resolviera, seríamos capaces de generar 800 millones de euros más a las arcas públicas, un dinero, sin duda, muy, muy importante, en una situación de un país como España con déficit público. Bien, y queríamos saber cuál es el origen de esta situación de mercado. ¿Dónde está el hecho de que esta oferta se pueda comercializar más barata y encima se le pueda ofrecer al cliente unas mayores dimensiones en general? Bien, y para eso hicimos un análisis pormenorizado de toda la regulación. Y para que se hagan una idea, en España, para operar un hotel hay que cumplir más de 1.000 requisitos legales que afectan desde el tamaño de las habitaciones, el espacio de parcela que hay que repercutir, que tiene en cuenta con los estándares de iluminación, hasta la intensidad de iluminación está regulada. Y sin embargo, en el caso de los apartamentos, en España tiene la potestad de regular nuestras regiones, nuestras comunidades autónomas, y solo hay 7 comunidades autónomas que lo tienen regulado y básicamente lo que se les pide es que haya un teléfono de asistencia, una placa que lo identifique, que haya unas hojitas de reclamaciones y no en todas las comunidades autónomas, que se mande la ficha de policía, que es preceptivo en todos los alojamientos por motivos de seguridad nacional, y el hecho, que eso sí que están de acuerdo, de prohibir de momento las habitaciones sueltas.
Bien, pero esta legislación tan laxa, tan limitada, cuando hemos ido a ver al mercado si se está cumpliendo, nos hemos dado cuenta que no. El 25% de lo que se comercializa en esas 12 ciudades en España, 25% son habitaciones sueltas que en esas 7 legislaciones territoriales están explícitamente prohibidas. 25.000. Perdón, 24%, 75.000 plazas. En Barcelona está permitido el alquiler de viviendas. Te tienes que registrar y lo puedes alquilar la vivienda. Solo se registra el 10% de la oferta que hemos visto. En Madrid está prohibido alquilar por menos de 5 días. El 96% se puede alquilar por menos de 5 días. Y en Baleares está prohibido alquilar en edificios enteros para preservar la tranquilidad de los vecinos. Bueno, pues solo en la ciudad de Palma de Mallorca hay 23.000 plazas en edificios completos. ¿Por qué digo esto? No por la queja de la regulación que no se cumpla, sino porque hay un debate extraordinariamente importante que no tiene que ver solo con la regulación que encaje este fenómeno en los destinos, sino que tiene que ver en cómo hacemos cumplir esa regulación en una realidad que es en general virtual y que se hace a través de las plataformas. Y esto es uno de los principales problemas, más allá de que la regulación sea mejor o peor para gestionar este fenómeno. Para conocer, y termino en muy breve, para conocer el por qué juegan con ventaja, intentamos trasladar esa regulación a costes de operación, un análisis pormenorizado analítico de los costes que implicaban esas 1.000 regulaciones, esos 1.000 requisitos sobre el coste de operación. Fíjense, una plaza de apartamento se vende en España a 21,7 euros en media, y eso lo hemos visto anuncio por anuncio. De esos 21,7 euros, solo 0,7 se deriva de la fiscalidad y de la regulación en los costes asimilables. En una plaza de hotel de 3 estrellas se vende en el mercado a 30,7 euros y de esos 30,7 euros hay 17,9 euros asociados a la regulación. Es decir, los apartamentos juegan derivados del desigual trato normativo con una diferencia de 17 euros de operación de ventaja. Y encima son capaces de ofrecer en media 19 metros cuadrados al cliente, mientras que un hotel de 3 estrellas, 9 metros cuadrados. ¿Cómo no va a crecer una oferta que es mucho más barata y que ofrece mucho mayor espacio al cliente frente a una que por muchas normativas que tiene que cumplir es más cara y ofrece mucho menos espacio? Bien, termino muy rápido. ¿Es realmente economía colaborativa? Porque, bueno, si realmente estamos generando una acción social, hay gente que se beneficia de eso, pues todos podríamos estar de acuerdo en que debe ser un ámbito a impulsar. Bien, de toda la oferta en plataformas, solo, por lo menos de la que hay en España, un 7% es de intercambio. No hay ninguna contraprestación económica. El resto, 93%, hay una contraprestación económica. Pero es que detrás de cada uno de esos anuncios, el 44% no es una persona individual que está poniendo parte de su casa, son agencias inmobiliarias o incluso particulares, en algunos casos que hemos encontrado con 35 propiedades en estas ciudades. Bien, y lo que es más importante, no es colaborativo, sino más bien es lucrativo por la propia rentabilidad que se obtiene en el mercado. Fíjense, en las dos principales ciudades turísticas en España, Madrid y Barcelona, alquilar un piso de 56 metros a residentes de larga estancia, 700 euros más o menos. Alquilarlo a través de estas plataformas por días, 1.130 euros, 1.670 euros. Una rentabilidad que justifica que se esté trasladando parte de esas viviendas a ese alquiler. Y con esto concluyo. Me he puesto aquí precisamente un poco más lejos para estar lejos de la llamada de atención. Termino con esto. Bien, ¿está beneficiando a la población en su conjunto este fenómeno? Nos pusimos a analizar una serie de cuestiones. La primera de ellas es, nos dicen que este es un fenómeno que es muy positivo para las ciudades porque extiende el turismo sobre unas áreas de la ciudad que nunca han disfrutado del turismo, que normalmente se concentra en los centros históricos, en lo que el turista quiere ver. Pues localizamos todos los anuncios y toda la oferta de alojamiento hotelero de estas 12 ciudades y nos encontramos que el 73% de los apartamentos están en las zonas turísticas, mientras que los hoteles solo es un 42%, porque están en zonas donde hay actividad empresarial, industrial, en polígonos, etc. Hicimos una encuesta a las asociaciones de vecinos de los barrios turísticos para ver si esto era un problema para ellos, estaba afectando a su calidad de vida. 59% nos dijeron que estaban empeorando su calidad de vida, lo cual tiene sentido
porque hoy la dimensión de este fenómeno en las ciudades españolas es 1 de cada 11 pisos en un edificio de 11 viviendas y hay uno que se alquila a turistas. Pero es que en lugares como en Barcelona, en el distrito de Ciutat Vella, que es el destino más turístico, la Barceloneta, ya hay 2 de cada 5 viviendas que se dedican al alquiler turístico. ¿Y esto qué está produciendo? Está produciendo una subida de los precios de la vivienda y está expulsando a la población residente. Esto es la principal preocupación de los urbanistas americanos a la hora de controlar este fenómeno, y es que están desplazando a los residentes de los centros históricos y de los centros que dan vida a las ciudades. En Ciutat Vella crece un 24% el precio de la vivienda y cae la población un 3,6% en los últimos años. ¿Cómo esto es posible sin este fenómeno? Y por último, y ahora sí que acabo, está generando una serie de problemas a los vecinos, según nos transmiten en esa encuesta. Problemas de ruidos, problemas de necesidad de limpieza, etc. Bien, nosotros a partir de este diagnóstico, sin querer demonizar y sin querer ponerle puertas a un fenómeno que es muy difícil de ponerle puertas, lo que hemos hecho es trasladarles al gobierno español este diagnóstico. Lo hemos trasladado también en la última asamblea de la Organización Mundial del Turismo con el objetivo de realmente generar un debate sobre el fenómeno y sobre todo una respuesta inteligente frente al mismo que sea capaz de integrarlo, pero a la vez de seguir preservando los fenómenos positivos del turismo en términos de contribución económica y mantener las capacidades de carga de los territorios. Es un estudio muy denso, el que quiera lo puede ver en nuestra página web. Muchas gracias y buenos días.